De vuelta, mencionamos a los ganadores del libro, bueno, el libro y la taza. El libro, Edgar Ibarra, que fue el primero que nos mandó ahí la que foto. venga aquí al Gracias. canal. Y a María del Socorro Salazar Pérez, dice, me encanta su debate, por favor póngale su autógrafo. Claro que sí, María. Y otra cosa María del Socorro. rápidamente, un servicio social. El jueves pasado, Versito, se encontró una señora en el semáforo Sí. que nos invitó a hacer un recorrido por la ciclovía. Claro. Este Laureano muchacho, Roncal. ¿no? que luego pues se le durmió. No sacó su número, pero si nos está viendo, mándenos su número porque si nos interesa hacer el recorrido o invitarla y que nos cuente por qué están en contra. Y última hora se reportó una persecución con disparos entre los ocupantes de un Tsuru y una camioneta en la colonia Emiliano Zapata. Al parecer ya tomaron rumbo por el antiguo camino a Contreras. En breve, pues más información y le invitamos a que siga las noticias después del cabaret con Salvador Mercado Hurtado. Él va a tener más información al respecto de esta balacera que sí nos han estado llegando varios mensajes acerca de este suceso aquí en Durango hace unos momentos. Bueno, ya está con nosotros. Porque somos la séptima ciudad en... Sí, aquí no hay inseguridad pública, ¿no? No, bueno. Aquí no hay inseguridad. Pero Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Viene a presentarnos su libro Justicia Constitucional Mexicana, análisis jurisprudencial del control de la regularidad constitucional. Bienvenido, doctor. De la mejor facultad de la Sí, universidad. claro, un placer tenerlo con nosotros, doctor. La verdad. Sí, si gusta, por favor, Sote. Y platíquenos en qué consiste su libro y cuál es el punto nodal de la investigación que usted llevó a cabo para publicarlo. Sí, cómo no. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación que me formulan. Un saludo a todas aquellas personas que están sintonizando este canal. Y respecto a su pregunta, le comento que, en efecto, este es el último libro de mi autoría que se acaba de presentar en noviembre del año pasado. Estuvo aquí el doctor José María Serna de la Garza, quien es el presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y la magistrada Irina Cervantes, que actualmente la acaba de nombrar presidente del Tribunal Electoral en Nayarit. Y este libro, como su nombre lo dice, se centra en la justicia constitucional, que algunos o algunas facultades lo denominan como derecho procesal constitucional. Okay. Y se centra básicamente en el análisis jurisprudencial del control de regularidad constitucional, precisamente por eso adquirió el nombre. Se hace un análisis de lo que es el control de regularidad constitucional, qué es lo que constituye el parámetro de constitucionalidad en el ámbito local y federal, un análisis de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y ciertos casos que resolvió la Corte que a mi juicio pues se podían haber resuelto de otra forma. No coincido con la forma en que se resolvió y por lo tanto plasmo mi criterio en este libro. Por ejemplo, algún caso en específico de que haya, como usted lo menciona, la regularidad constitucional se haya violado, se haya Bueno, yo creo traspasado. que aquí cuando resuelve la Suprema Corte hay diferentes criterios. Ajá. Hay diferentes criterios, entonces, por lo general, hay algunos asuntos que no resuelven. Por lo general, hay asuntos que se resuelven tal vez en algunos por unanimidad, otros por mayoría, etcétera, etcétera, donde hay votos particulares. Yo coincido con algunos votos particulares que en su momento formuló el ministro José Ramón Cosío. Por ejemplo, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Suprema Corte consideró que no estaba sujeta a control de constitucionalidad. Okay. Y le negó la posibilidad a los tribunales colegiados que hicieran ese control de regularidad constitucional. Sin embargo, mi criterio, que coincide con el del ministro José Ramón Cosío, que como la jurisprudencia es norma y todas las normas deben estar sujetas a control de constitucionalidad y todas las autoridades, de acuerdo al artículo 1 constitucional, están obligadas a respetar, promover, garantizar, etcétera, los derechos humanos, por lo tanto también debería estar sujeta a control de constitucionalidad. Como la mayoría fue en el sentido que no, pues hago la crítica de que la Suprema Corte tiene una visión muy, en algunas ocasiones, una visión centralizadora, monopolizadora. Sin embargo, pues hay que recordar que vivimos en un sistema federal. Y ahorita mi pregunta iba encaminada a eso. Cosío ya salió de la Corte. Ya hay otra configuración política en la Suprema Corte, ya cambió. ¿Cuál es su perspectiva en ese sentido? Bueno, pues yo creo que
O sea, va a Pues seguir existiría la posibilidad de que se modificaran algunos criterios. Ajá. Porque el ministro Cosío, al igual que el actual presidente Saldívar, ¿no? Saldívar, los tenemos caracterizados como que manejan una visión liberal, progresista. Liberal, progresista. Sin ¿no? embargo, pues al salir el ministro Cosío, Claro. sería un voto menos para esa visión progresista, que en ocasiones fue un voto único, un voto particular Sí, a visión de esa visión progresista. Entonces, creo que se pudiera pensar que van a probablemente haber ciertas votos, ciertos votos con una visión que en algunos casos no sea tan progresista, pudiera suceder. ¿Usted la ve muy sesgada hacia el poder ahorita del presidente? O tenemos la esperanza, por ejemplo, ahorita que se viene una reforma judicial importantísima, que hay focos amarillos, ¿se pudiera pensarse que van a homogenizarse o va a haber esa diferencia? Mire, el problema precisamente, que es a lo que me invitaron ustedes, Sí. para hablar de esa probable reforma, Ajá. hay unos documentos que se filtraron, Sí, claro. que aparentemente eran las propuestas de reforma, o sea, las iniciativas que no llegaron a concretarse como iniciativas. Gracias a Dios, y hasta el No momento. llegaron a concretarse como iniciativa, sin embargo, pues eso puso en estado Alerta, de ¿no? alerta a toda la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general, a todas las personas, porque hay algunas propuestas que pues francamente son violatorias de los derechos humanos. Serían violatorias de derechos humanos, e incluso ahorita que estamos hablando de la Suprema Corte, habría ciertas propuestas que atentarían contra la independencia del Poder Judicial, y eso sería muy grave, porque nuestro sistema está diseñado para que la Suprema Corte ejerza el control de constitucionalidad sobre el Poder Ejecutivo, sobre los actos del Poder Legislativo. Entonces la Suprema Corte se debe permanecer siempre independiente. Es el último bastión de resguardo que tenemos los ciudadanos, digámoslo así, ¿no? Yo creo que precisamente la función de la Suprema Corte es hacer la defensa de la ¿no? Constitución. Sería muy grave que incumpliera con esa función. Esperamos que en los asuntos delicados que se van a resolver este año y los que vienen, pues se adopte un criterio independiente, aunque no se comulgue con el proyecto que actualmente está en marcha del gobierno federal. Entonces, la Suprema Corte, como usted bien lo dice, debe ejercer su función de defensa de la Constitución y concretamente de los derechos humanos. Claro, que digamos por un lado, o sea, ahorita que tocamos el tema del perfil de Cosío, el perfil de Saldívar, había sido hasta hoy, todavía no podemos comprobarlo hasta que se decida algo en contra, había sido un avance en derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con esta parte que incluso usted comenta en parte de su libro, de su aportación. Sí. Sí hubo grandes avances en derechos humanos, como fue la reforma que se llevó a cabo en junio de 2011. Bueno, primero 2008 en materia del sistema acusatorio, luego en 2011 concretamente en materia de derechos humanos. Hubo avances. Sin embargo, también hago una crítica en el libro, hubo retrocesos. Porque en el artículo primero se habla de restricciones constitucionales, y cuando se votó ese asunto, quedaron 10 votos contra 1. Para que se reconocieran las restricciones constitucionales a que se refiere el artículo primero constitucional sobre... O sea, los derechos humanos están reconocidos por la Constitución mexicana, están reconocidos por los tratados internacionales. El problema es que en determinado momento uno puede otorgar mayor protección que otro y uno puede establecer restricciones. Entonces, el problema es que la propia reforma estableció un principio de interpretación que es el principio pro persona. Cuando no se otorga la misma protección en un tratado y la Constitución, el principio pro persona nos diría que se prefiera al que otorga mayor protección. Sin embargo, con la interpretación que hizo la Suprema Corte, en el sentido de que si la Constitución restringe ciertos derechos humanos,
prevalezcan esas restricciones establecidas en la Constitución sobre la mayor protección que pudiera otorgar un tratado internacional, pues simple y sencillamente es un retroceso a esa reforma de 2011. A ver, Diego. Sí, gracias. No, bueno, pues nada, hagan preguntas. Pues, ¿les paso el acordeón o qué? A ver, hablando, por ejemplo, digo, porque el nuevo sistema de justicia penal, por poner algo, ¿no? El del 2008. Sí, Okay. se vendía como, vaya, la panacea o la solución absolutamente a todos los problemas de violación de derechos humanos, de violaciones al debido proceso que han existido en nuestro país, ¿no? Pero, entonces, deberíamos decir que en realidad no es tan perfecto. Hablando en concreto solamente del nuevo sistema de justicia. Es la primera persona que escucho que habla en ese sentido. En contra, sí. Bueno, no en contra, pero o sea, que no señala es tal que beneficio. han habido algunos... A ver, ¿qué habla en contra quién, perdón? No, me refiero, lo que dice Diego es que la reforma de justicia que se hizo en el 2008, lo que dice Diego es que no es tampoco la panacea como nos la han vendido. Ajá. No, bueno, Tiene lo sus que deficiencias, a ver, ¿no? O sea, pero hay que tener claro qué es lo que pretendía la reforma del sistema de justicia penal en 2008. Lo que se pretendía hacer el proceso penal más transparente. ¿Sí? Lo que se pretendía es que se observaran los estándares internacionales en materia de derechos humanos que se observaban en el proceso penal. Lo que se pretendía era que fuera más ágil el procedimiento. ¿Y lo que se logra pretendía, el yo creo que objetivo? en parte sí. Ok. En parte sí hay... Mire, yo le digo, estuve como magistrado durante varios años y no es lo mismo estar leyendo una declaración por escrito. Yo ahorita podían estar leyendo ustedes páginas de libro que las medité durante años, a estar hablando en frente de un público, de una cámara. Ustedes pueden percibir a lo mejor con mayor facilidad si una persona sabe, no sabe, si miente, si no miente, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo le vuelvo a comentar, yo que viví el sistema anterior, en donde veía las declaraciones de los testigos por escrito, pues tenía que imaginarme los movimientos, las facciones, el tono de voz, etcétera, etcétera. Tenía que imaginármelos. Si en el sistema actual yo los veo en vivo, como que puedo percibir de una mejor manera si está mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene sus ventajas este sistema sobre el anterior. O sea, no es tan punitivo contra el acusado o contra los juicios. O sea, esa fue el meollo de la reforma. Bueno, el meollo del asunto es que se observaran los estándares de derechos humanos que estaban plasmados en tratados internacionales, que se observaran en el proceso penal. Por ejemplo, la presunción de inocencia no estaba consagrada explícitamente en la Constitución. Después, la Suprema Corte hizo una interpretación en el caso de Acteal y la derivó de ciertos artículos, una interpretación implícita, pero en la reforma de 2008 se consagra explícitamente la presunción de inocencia. En materia de prisión preventiva, se dejaba únicamente como excepción la prisión preventiva oficiosa. Que es ahorita parte de lo que se está ahorita discutiendo. Es uno de los problemas fuertes. Famoso, ¿no? Que es uno de los problemas fuertes la prisión preventiva, porque durante el año pasado se hicieron varias reformas y una de ellas fue aumentar el catálogo de delitos por los cuales se dictaría prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, eso es en contra de los derechos humanos. Porque imagínense que uno de nosotros estuviera en prisión preventiva oficiosa, pero estar en prisión preventiva oficiosa sin que le hayan dictado una sentencia, sin que sea usted declarado culpable, pues sería muy grave para la libertad, para el prestigio, para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, la prisión preventiva debe ser únicamente en aquellos casos en que haya posibilidad de que una persona se puede fugar para proteger a las víctimas. Que es solamente entre supuestos, ¿no? Exactamente, entonces, pero si lo vamos generalizando, entonces volveremos a los casos anterior, al sistema anterior. Un retroceso donde no se cuidaría el debido presunción de inocencia. ¿Dónde podemos conseguir su libro? Porque ya el librería Ojed. El librería Ojed está ahí, ¿no? En la librería Ojed, la librería Ojed aquí en Durango.
pero también se encuentra en la Ciudad de México en las librerías Gandhi El Sótano, que perfecto. muchos estudiantes lo piden ya por internet, digital. Entonces es más fácil ¿Digital no lo tiene? conseguirlo. No, en digital ok, el editor no pero- lo sacó. Le llega por paquetería. Y rápidamente. Oiga, pues doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy al agradecidos, contrario. la verdad, por Aquí tiene algunos mensajes, felicidades, ahorita se los leo ya en privado, ya nos tenemos que ir, ya está listo Salvador Mercado Hurtado. Bueno, no lo veo, pero ya va a llegar. Gracias. Gracias.